tribu, bienvenidas al episodio número 5 del podcast. Hoy tenemos a Moni Bedoya, que nos va a platicar de todo lo que hace. Ella es coach holística de creatividad. Bienvenida, Moni. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme a su espacio y por pensar en mí para acompañarlas este día. Bien, esta charla. Por supuesto, cómo no. Te admiro desde hace mucho tiempo, sigo tu perfil y me parece que vas a aportar algo muy bonito a la comunidad, así que muy contenta de que nos estés acompañando. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Moni. Pues bueno, para empezar igual, platícanos un poquito de ti. O sea, quién eres, qué haces, todo eso, como para que empecemos toda esta charla. Va, pues de título que me he colocado es coach holística de creatividad, que hay un título que me gusta más, que justo siento que engloba más allá de estas etiquetas de ser coach o no coach o lo que sea, o un título escolar, es expansora de sueños creativos. Y me he hecho llamar así porque, pues nada, todo mi camino ha estado súper enfocado en la creatividad. Desde que salí de la licenciatura y dije, como yo no quiero esto, voy a pintar. Y entonces empecé a dedicarme a la pintura de forma autodidacta y bueno, ahí empezó todo mi camino, ¿no? Hasta ahora que ya estoy muy específicamente dentro de esto de coach holística de creatividad. Ok, excelente. Y justo entonces estaría muy padre, Moni, que nos platicaras de los diferentes pasajes, ¿no? Por los que has transitado para englobar todo este concepto de tranquilidad, ándale, de creatividad. Bueno, a mí me provoca mucha tranquilidad la creatividad, ¿verdad? Tal vez por ahí lo asocio. Pero bueno, platícanos un poquito de estas transiciones, Moni, a nivel profesional. Justo estudié la licenciatura o sea, yo tenía muchas ganas de estudiar artes plásticas y como lo platicábamos hace ratito, esta cosa de las ideas que traían pues esta generación de mis papás, que era como, no estudies artes porque te vas a morir de hambre. Entonces, bueno, eso fue lo primerito que escuché, ¿no? Cuando dije, yo quiero estudiar artes plásticas y pintar y este es mi sueño, como que eso fue con lo que primero que me topé. Y entonces a partir de ahí dije como, ok, ¿qué hago? Como algo que se vincule, que tenga un hilito de alguna manera. Y entonces me metí a diseño gráfico, que fue como lo más cercano a la pintura que pude encontrar. Y estudié esa carrera, salí, pero bueno, siempre tuve como esta certeza de que yo no quería ser diseñadora. Entonces, con esa misma certeza, en cuanto me titulé, empecé a explorar la pintura. Y justo de manera súper autodidacta me puse a pintar como Dios me dio a entender y a vender mis cosas y literal iba al Parque México con cosas que pintaba. En ese entonces pintaba piedras con mandalas. Ay, qué padre. Y entonces iba al parque como, hola, soy Mónica Bedoya. Oye, ¿hace cuánto fue eso, Moni? Digo, más o menos. Tiene como, yo creo que unos 9 años. Ok. Ajá. 10 años tal vez, porque fue saliendo de la carrera. Y fue así como dije, pues yo necesito vender mis pinturas, voy a ir al parque. Y luego alguien me dijo como, ¿por qué no vas a un bazar? Y yo, wow, los bazares existen. Y entonces me metí al mundo de los bazares y ahí estuve muchos años. Y también llegó un punto en el que como técnicamente las mandalas se volvieron como, ya no me encanta hacer mandalas. Entonces estuve explorando como con otra técnica, me metí como a pintar piezas abstractas, que fue donde tú y yo nos encontramos. Sí. Con estas piezas abstractas. Entonces como que en esta cosa creativa yo como que mezclaba todo con todas esas piezas con las que tú y yo como que nos ¿Pero qué es eso de piezas abstractas? Pues sí, como pinturas abstractas, no había nada figurativo como... Ok, sí, o sea, ok, pero ¿ustedes por qué se conocieron de esa forma? Porque justo Moni estaba haciendo un proyecto con otra chica, ¿no? Lo hicieron en conjunto. Ajá. Y yo como clienta, como fan, ya. compré una de las piezas, ¿no? Que estaban vendiendo ellas en conjunto. Okay. Y como dice Moni, entiendo que eran piezas abstractas por el tipo de arte que estaba... Sí, como que ya no tenía nada figurativo, nunca veías como una flor, una forma, sino que yo simplemente estaba como explorando con los colores y debrayando así como, voy a ver qué sale. Y entonces también en ese inter
me metí mucho como a explorar otras cosas, estuve bordando, después bordaba las piezas y yo intentaba lo que Claro. Pues realmente creatividad máxima. Sí, O sea, era como, justo ¿ahora qué hago? Pues lo voy a hacer y lo voy a vender. Y así. Claro, ok. Después justo llega la pandemia y es cuando con otra amiga que ella daba clases de meditación y te enseñaba a meditar, dijo como, ¿por qué no hacemos un taller donde mezclamos como la pintura con esto de la meditación, arte terapia? Qué lindo. Ajá. Ok. Entonces ahí fue como, ok, esto es súper nuevo para mí, pues venga, vamos a intentarlo. Claro. Nuestra idea era que ese taller fuera presencial, pero por la pandemia lo hicimos en línea y la verdad es que creo que fue un timing muy perfecto porque todos estaban como anhelando este espacio. No sé si ustedes seguro lo sintieron también como, ay, pandemia, puedo estar en mi casa, ¿no? Como puedo no hacer nada. Todos tuvimos como un respiro de decir, no tengo que trabajar, puedo estar en mi casa, que veníamos tal vez con mucho rush. Claro. Y se sintió como, muy rico. Entonces como que presentamos este taller y fue un éxito y a partir de ahí se generó como algo en mí que me llamó mucho en cuanto a una conexión más íntima y más personal. Ya no solo estaba enseñando a pintar, sino estaba como involucrándome en otros aspectos y fue ahí que me empezó a llegar esta cosa de, ay, ¿y si me meto a ser coach? ¿Y qué pasaría? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Y por qué? Y de pronto lo veía todo muy ajeno, ¿no? Como ser coach y pintar no tiene sentido. Pero tiene una articulación. Claro, y es una parte de terapia, justo. Claro, y no sé si esté vinculado, pero me resonó mucho como la combinación de palabras de expresión artística, ¿no? Porque el arte terapia, el canalizar emociones a través del arte, el aparte tener un acompañamiento en términos de esa canalización de lo emocional, ¿no? O sea, es parte de esa expresión a través del arte, expresión artística, ¿no? Como que me resonó mucho. Ajá, justo. Entonces, nada, como que ya no solo era te enseño a pintar, sino era como meterlo súper adentro, como en muchos procesos personales o así, ¿no? Sí, y más que estaba todo el tema de pandemia, ¿no? Sí, o sea, siento que la emoción, de todo estaba así al máximo y creo que es algo que, como que ahí le diste el clavo justo, Moni, ¿no? Sin querer. La gente lo necesitaba. Ajá, y bueno, ahí fue cuando ya como que mi camino empezó a tomar otro rumbo y me metí a estudiar una maestría de coaching integral, luego me metí a una certificación de coaching holístico, después coaching creativo y bueno, todo eso me llevó 2 años, entonces en ese inter, en lo que estaba como preparándome y estudiando, pues estuve haciendo lo que podía, ¿no? Como algunas cositas. Y ya ahorita oficialmente es que ya estoy dando sesiones de coaching para emprendedoras creativas. Wow, y ya. Oye, cuéntanos, ¿cómo es ese coaching? O sea, ¿cómo lo trabajas o qué ves? O sea, ¿qué es la finalidad principal ahí? Pues el enfoque holístico, que yo diría que es como lo más importante, fíjate, más allá de la creatividad, diría que hay mucho más enfoque holístico porque, bueno, o sea, como la creatividad, a veces caemos en esta cosa de creer que la creatividad es como hacer algo con tus manos, ¿no? O que implica pintura, pero en realidad hay muchos procesos creativos alrededor de todo lo que hacemos, vestirnos, maquillarnos, comer, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces el enfoque holístico es más bien como esta cosa de que todas tus áreas se mantengan que no se mantengan afectadas porque decides emprender tu negocio y que a veces siento que caemos en eso como voy a emprender y entonces dejas de dormir bien y dejas de comer bien y estás dándole duro a tu emprendimiento que descuidas un montón de áreas de tu vida y en algo en lo que yo también pongo justo como que me gusta enfocarme mucho, pues sí, es en el aspecto creativo de que dediques tiempo a descansar, a divertirte, a este espacio de ocio, diversión, juego y que puedas como explorar estos espacios en solitud, o sea, en tu individualidad de crear algo para tu desarrollo personal y nada, más bien coincide que todas las chicas que están conmigo se consideran creativas. No es que necesariamente sus emprendimientos sean creativos. Tengo una chica a la que le estoy dando coaching que ella es doctora. Claro, sí, entonces, sí, no es de que tengan que ser artistas de dibujar, de pintar, de lo que sea. Exacto. O sea. Y por cierto, algo que hablábamos como en el preámbulo del podcast es que todos los emprendimientos implican mucha creatividad, totalmente. ¿no? Así sea algo súper técnico, ¿no? Claro, sí. Tantas áreas.
y tienes que trabajarte tanto también a nivel personal que no se puede prescindir de la creatividad. Sí, Entonces totalmente. me parece que va muy de la mano. No, yo creo que hasta actualmente con toda la parte esta de redes y toda esa parte, pues tienes que tener una creatividad también para eso, seas doctora, seas, Claro. o sea, la profesión que sea, Claro. tiene que haber una creatividad para tu emprendimiento, para tu negocio, para todo. Sí, más bien, justo diré que el enfoque creativo es más bien como a veces dinámicas que realizamos, como en los procesos, y un poco que siempre soy como, ¿cómo te puedes divertir? O sea, eso es como de las cosas que yo más me enfoco, como los emprendimientos es el juego de los adultos, entonces ¿cómo Claro. puedes divertirte con esto? Sí. ¿Y qué vas a hacer para que sea divertido? Y entonces pensar que es un proceso divertido más allá de, ay, no puede ser, tengo que crear contenido, Claro, ay, claro. qué fastidio, es como, Eso está padre, porque aparte creo que vivimos en una cultura muy de entre más, o sea, tienes que trabajar muchísimo. Sí, O sea, tenemos que esto, si no, como que no haces nada. O sea, es una La cultura de tienes que productividad. trabajar 24 horas, si no, no haces nada. Tienes que trabajar 8 días, casi, bueno, 7 días, o sea, todos como muy atasque. Entonces yo creo que esa cultura, aparte que tenemos de tengo que trabajar mucho, que a veces pues te hace que es como tengo que sufrir Sí. si emprendo, ¿no? Sí. O sea, emprendo un negocio, sé que voy a sufrir. Si emprendo, o sea, algo, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque es como tengo que sufrir para ganarlo, ¿no? Sí. Creo que ahí hay algo como Sí, súper... Claro, tenemos súper cultural. arraigada esta Sí. idea de que el Exacto. trabajo es sacrificio. Es sacrificio y es como tienes que trabajar horas y horas y horas. Si la no, no vales. productividad al máximo. De hecho, no sé si han escuchado esta frase que dice, que la leí recientemente, que dice, nos estamos como explotando a nosotros mismos creyendo que nos estamos autorrealizando. Exactamente. Y justo estamos en esta cosa Claro. de hiperproductividad que no nos permitimos parar y caemos muchísimo en eso, sobre todo cuando somos emprendedores, porque tienes este anhelo de sacar tu bebé, tu proyecto adelante, que haces lo que sea, Sí. que después se vuelve un proceso súper tóxico. Aún O sea, a incluso veces... a costa de tu bienestar, de tu salud. Esa es la palabra, se vuelve un proceso muy tóxico. Sí. Sí, y emprender a sí, veces se vuelve muy tóxico si Claro. no cuidas como que todos tus ámbitos sean súper ecológicos, como voy a Claro. dedicar tiempo a esto y esto, porque Claro. al final eres mamá, eres esposa, eres mamá de un Y perrito, eres lo que sea. amiga y Claro, tienes papás, hermanos, hermanas, entonces tienes... Y hasta me parece muy chistoso, ¿no? Como estos memes de Britney Spears, así como tratando de ser Ay, sí, mamá y pobre. emprendedora y no sé qué, y no sé qué, y es caemos justo en la la imagen desesperación. del tema de Britney, o sea, es como llegar al colapso, porque Sí, exacto, no hay es cuerpo llegar que al aguante colapso, eso. justo. Y claro, no es nada sano. Y justo hablábamos de un punto de convergencia que tenemos entre el taller de tribu, el de hambre emocional, y la práctica de Moni, que creen que es la rueda de la vida. Ajá. O sea, es como un buen parteaguas, es un muy buen ejercicio que de hecho sugerimos, ¿no? Sí. Para estarlo practicando periódicamente, y es ese en el cual tú puedes entonces estar evaluando diferentes áreas de tu vida para buscar un poco ese equilibrio. Y me encantó cómo fue la frase que dijiste, Moni, puesto en tus palabras, pero bueno, según la recuerdo es algo así como: al final todo esto es el juego de los adultos, ¿no? El emprendimiento, la vida del adulto debería de verse también con esa perspectiva más amorosa, ¿no? Me encantó eso, de verdad. Que yo creo que cuando empezamos en esto de la universidad y así, yo creo que sentimos esta carga súper pesada de, oh, ya tengo que ser adulto. Y entonces nos empiezan a caer estas barreras de tienes que ser serio y tienes que trabajar, y a veces nos olvidamos de divertirnos en nuestros procesos. Nada, que todo se vuelve muy pesado. Sí, justo, Sí. yo, o sea, ahorita que he tenido varios pacientes como muy frustrados, o sea, chavitas que salen de universidad, y ese es su tema, porque son, o sea, y los he platicado con los papás, y los papás dicen, es que lo tengo todo el tiempo, es como yo ayudándole, ¿verdad? Es prepa, todavía es escuela, y de repente es, ya tienes que ser adulto, tienes que hacer tu vida, tienes que escoger tu futuro, tienes que escoger qué quieres hacer, pero ya es ahorita porque ya saliste y la universidad. O sea, con 18 Entonces, años tienes que saber qué vas a ¿qué hacer vas a el hacer resto tu de vida? Y es súper claro. difícil porque al final hay una Claro. inmadurez todavía cerebral muy cañona, o sea, al Claro. final todavía hay mucha confusión. Y entonces es yo creo que es la primera frustración, que ahí entras en el camino de,
o sea, tengo que trabajar, tengo que estudiar, pero ya es ganar, o sea, es sufrir, o sea, ¿por qué? Sí. O sea, es una exigencia social, yo creo. Exacto, son paradigmas culturales. Exactamente, ¿no? Y algo que exactamente. creo que se puede sugerir también ampliamente cuando hablamos de un paradigma es uno, encontrarlo, ¿no? Como decir, bueno, en este caso, si es trabajo, tiene que ser a través del sacrificio equivalente al sufrimiento. Si ese paradigma lo construyó alguien, que yo sugiero, vendrá un poco de la religión, de esos fantasmas por ahí, ¿no? Que se van, pues sí, de alguna forma como representando y transmitiendo a través de frases que contrabandean ideología, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque de pronto compramos esos paradigmas, los interiorizamos, y entonces de pronto estamos en este mecanismo de la propuesta social, Sí, pero automático. ojo con la cuestión, yo creo que aquí la pregunta clave es, ¿y a mí me funciona? ¿No? Es hacer como estas pequeñas pausas de las que hablabas, Moni, ¿no? Por ejemplo, pandemia, que te dice, a ver, no, regresa a tu casa, pausa, ahora no chamba, ahora le vamos a bajar a la exigencia en general, Sí. ¿no? Y ahí te caen veintes de todo lo que tenías tan descuidado y tan dejado de lado, que al final es elemental, ¿no? Para la vida humana, en términos de bienestar, de Claro. tranquilidad, ¿no? Sí. Entonces sí, me hiciste pensar mucho hacia allá las cosas. Y quería retomar lo que estabas diciendo, Sandy, o sea, como que cuando justo estamos en este proceso de elegir nuestra carrera, que es algo que, o sea, el otro día leí en un libro que el 80% de las personas no están dedicándose a lo que estudiaron, Claro. que es súper Está bien impactante. cañón. Pero yo creo que, o sea, como la conciencia que podemos traer, que me parece mucho más amorosa, es pensar como, bueno, es que no importa si elijo una carrera, ¿qué no voy a hacer después? O sea, como que esta idea de tienes que elegir algo que vas a hacer el resto de tu vida. Exacto, es una cosa muy fuerte. Súper fuerte, o sea, como si a veces no sé qué voy a hacer el siguiente Es mes. que yo creo que el término de es para toda la vida y es para, o sea, son cosas bien fuertes, son palabras bien fuertes, ¿no? Sí. Y entonces ahí mismo hay una exigencia que hasta, yo creo que hay frustración. Totalmente. Y hasta decisiones que puede ser, que es lo que te digo, o sea, igual cada una, yo creo que si nos fijamos en nuestra generación de la carrera, quien realmente se dedica a lo que estudiamos son pocos, Totalmente. ¿no? Ahí nos damos cuenta del 80%. Son muy pocos, pero al mismo tiempo creo que es eso, ¿no? O sea, es como, no sé, es como son términos desde que empiezas a tener como edad más grande, ya estás teniendo términos de por vida, Sí. que claro que te causan conflictos. Sí. Y bueno, pues claro, todo también se puede cambiar, o sea, la vida pues fluye y vas cambiando y vas, digo, todas dijimos, quiero hacer esto y a lo mejor acabamos en otras cosas que dices, nunca me imaginé dedicarme a esto o enfocarme a esta parte de mi carrera, pero creo que pues es escuchar un poco ahí pues tu camino, Claro. pero el no tener miedo, también tomar decisiones, ¿no? O sea, porque al Sí. final podemos cambiar, ¿no? Sí, justo, ajá, totalmente eso. O sea, se puede cambiar. A mí me escriben un buen de chicas como, wow, como, es que no sé, como, no sé qué hacer porque estudié esto y ya no lo quiero hacer y entonces me quedé con esta idea de que es lo que tengo que hacer para el resto de la vida y les Claro. cuesta mucho cambiar. Muchísimo. Y yo les digo como, bueno, piensa qué es o sea, como qué podrías hacer el siguiente año y enfócate como en un lapso más corto de vida Claro. donde tienes una certeza tal vez más pequeñita y enfócate en eso y entonces lo vas construyendo, no significa, porque de verdad la idea de cambiar, o sea, de algo que pensaste que ibas a hacer por el resto de tu vida y lo llevo también a cosas como vínculos, no sé, sexoafectivos, ¿no? Como que te casas y llevas Para muchos toda la años vida. con la pareja y de repente, ups, ya no quiero. Y qué difícil es tomar esa decisión de ya no quiero Pero estar es aquí así porque es se el siente. derecho, ¿no? De ya Sí. no querer, lo que sea, ¿no? Pero es lo Como mismo, dices. ¿no? Es como casarte Es para ese toda reto. la vida, ¿no? O sea, es porque- como, sí. hay bien frases Pero bien es fuertes que, sociales. exacto, ¿sabes? Que yo creo que algo que ha cambiado muchísimo es el tema de la expectativa de vida. A ver, ahora tenemos una esperanza de vida de 80 años más, ¿no? Pero si nos vamos a 100 años atrás, ¿cuánto vivía la gente? Claro, decir para toda la vida, ¿cuánto era? 40 años. Sí. Claro. Ahora decir para toda la vida son 80. O sea, y de verdad, aunque esté gracioso, eso Sí. modifica la jugada totalmente. Totalmente, sí. Porque entonces no quiere decir que lo que te funcione en una década, ¿no? O déjate en una década, en un año, en un semestre, no quiere decir que necesariamente te va a funcionar en el siguiente. Totalmente. Tú misma estás cambiando, ¿no? Todo el tiempo. Y el contexto, no, bueno, ni se diga. O sea que justo creo que mucho de lo que estás planteando, no sé si lo veas así, Moni, es el tema de la adaptación al cambio, pero una adaptación creativa al cambio.
Ajá, porque acá les va, el concepto de envejecimiento según la OMS antes tenía que ver mucho con esto de a partir de los 65 años ya todos estamos envejeciendo, pero eso cambió y me parece muy interesante. Ahora la nueva conceptualización, ahora desde hace unos 6 años para acá, es envejecer o estar en un proceso de envejecimiento tiene que ver con la resistencia al cambio, o sea el punto a partir del cual ya no te adaptas al cambio. ¿What? Eso está muy loco. Exacto, entonces eso quiere decir que igual puedes tener 20 años y estar envejeciendo si no te adaptas, si no modificas para... Que eso yo creo que pasa en relaciones, en el trabajo y todo, ¿no? Exacto. O sea, al final es adaptación. Exactamente, pero cuando tienes, no sé, 75 años, pero estos viejitos pilas, ¿no? Que, o sea, metidos en el deporte y se adaptan a la tecnología y a las nuevas formas de comunicarse, entonces su proceso de envejecimiento, inclusive a nivel celular, se ve retrasado. Claro. Wow. Entonces, es un tema en el tema de la adaptación al cambio y creo que tú lo propones mucho desde la perspectiva de la creatividad también, ¿no? Ay, sí, qué interesante, me encantó. Sí, Yo está súper tomando interesante. Que de hecho, por ejemplo, por eso hay gente, por ejemplo, muchos viejitos que en pandemia se fueron para abajo, ¿no? Porque pues no se adaptaron tanto al cambio de Bueno, una soledad, ¿no? Viejitos y no viejitos. Bueno, y no viejitos, claro, es lo que decía, hablando de 20, ¿no? Sí. O sea, al final, o porque hubo tanta parte del tema emocional también, ¿no? Porque Claro. son no adaptaciones al cambio. Exactamente. Y entonces al final pues caes en un tema ahí emocional que te pega. Exacto, y justo es que el tener como estructuras rígidas, ¿no? En términos de personalidad, Sí. te impide, ¿no? Justo soltar algo que tal vez ya no te funciona o que tal vez le funcionó, yo que sé, a tu abuelita, ¿no? Y estabas arrastrando con ese concepto, con ese paradigma. Entonces me parece valiosísima esa propuesta que traes, ¿no? De darle una mirada amorosa al tema de la adaptación. Ay, me encanta como lo dijiste. Sí, eso está súper interesante lo del envejecimiento. Sí. Así que no estamos dispuestos en tribu a envejecer. Adaptarnos al cambio, chicas. Y justo, no sé, por ejemplo, en las sesiones de coaching lo traigo como constantemente, ¿no? Como vamos a crear estructuras y siempre les digo como vamos a crear estructuras, pero las estructuras son solo para que te sostengas, ¿no? Como que sientas esa Excelente. estabilidad emocional, pero las estructuras no son para encerrarte, entonces también como mucho vivir y habitar tu emprendimiento con la idea de que las estructuras son para eso, no para limitarte, sino que puedas expandirte y ser súper libre y mostrarte en redes sociales como eres auténticamente, que bueno, eso me parece todo un reto ahora, Claro. e imperfectamente, y que te diviertas en todos tus procesos y todo lo que lleva y se conecta con tu emprendimiento, entonces sí. Excelente, bueno, buenísimo. Yo creo que nos quedan de acá reflexiones muy relevantes, ¿no? Todo esto que propones de darle una perspectiva amorosa al tema de adaptación al cambio, ¿no? El que sea que estés atravesando en tu vida, me parece que tiene esta reflexión, ¿no? O sea, de verdad pensar en cómo la estructura rígida te limita, ¿no? Lejos de acercarte a adaptarte y tener procesos amorosos, ¿no? Para ti. Entonces, bueno, me parece muy valiosa la conversación que tuvimos contigo, Moni, y de verdad estoy súper contenta de que hayamos tenido este primer encuentro. Seguro, no lo duden, verán a Moni aquí por Tribu. Exacto, llegan En breve. unos tallercitos. por ahí Seguro, también. nos la queremos robar. Así que bueno, si quieren seguir a Moni, saber más de lo que ella está haciendo, si se quieren acercar con ella también para todo este tema del coaching con el área de especialidad en el que ella está enfocada, no duden en seguirlo. No sé si nos quieras compartir tus redes, Moni, por dónde te pueden encontrar. Pues principalmente estoy en Instagram como Ok. @mónica_bedoya, Bedoya con doble L, y creo que diría que esa es mi red principal, entonces vayan directo ahí. Exacto, yo creo que es lo de hoy, Moni. Adaptación al cambio y cómo están creciendo los negocios también. Exacto, pues ahí la pueden encontrar a Moni. Y pues bueno, acuérdense que todo es adaptación en esta vida y Moni tiene herramientas muy padres, diferentes de lo más tradicional que hemos crecido, ¿no? En esta vida. Gracias, Moni. No, gracias a Muchísimas ustedes gracias. por Muchas gracias. por abrirme las puertas a su espacio, lo agradezco muchísimo, muchas gracias. Ay, gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos, Tribu. Gracias, Moni. Bye. Bye.